Creo que ninguno de nosotros previó alguna vez vivir este tiempo. Nos parecía lejano y real, casi de fantasía. Hoy con los hechos consumados podemos afirmar que es un plan magistral elaborado hace siglos. Yo creo que el comienzo es el 1 de mayo de 1776, cuando Adam Weishaupt funda los Iluminados de Baviera. Algunos historiadores toman este hecho como una venganza de los jesuitas por su expulsión un siglo antes. No es un poco lo que remite en la creación de este plan a miles de años atrás cuando aparecen los relatos bíblicos. Analizar eso sería disponer de un tiempo que no se tiene, si algo escasea en este momento es justamente el tiempo. El enemigo ya ha tomado la delantera. Prefiero concentrarme en 1776 y marcar los hitos que se fueron dando hasta llegar a este momento. El primero, la fundación de Estados Unidos por la masonería. Una vez conformado se genera un tipo de inmigración, en particular sajona, que le da la impronta como sociedad. Durante un siglo, mediante conquistas internas, guerras con México, compras territoriales, llega hasta el Pacífico, convirtiéndose en bioceánico y una de las naciones más grandes del mundo. En 1861, otra vez la masonería provoca la guerra civil por el cual el norte industrial aplasta al sur agrícola con la excusa de la libertad de los esclavos, que de hecho tuvieron sus derechos más de un siglo después. El segundo hito es la Revolución Francesa, que marca el fin del orden feudal. Se acabó con la monarquía y con la separación de la sociedad en clases fijas e inamovibles, aristocracia, clero y siervos. Proclamación de los derechos humanos universales es la propagación mundial de la democracia. Abrió nuevos horizontes políticos basados en el principio de la soberanía popular, que será el motor de las revoluciones de 1830, 1848 y 1871. Este hecho tiene una gran influencia en las colonias americanas. Hay un antes y después de 1789. La nueva constitución encontró la oposición de grupos monárquicos y jacobinos. Hubo diferentes revueltas que fueron reprimidas por el ejército, todo lo cual motivó que el general Napoleón Bonaparte, retornado a su campaña en Egipto, diera el 9 de noviembre de 1799 un golpe de estado instalando el consulado para luego nombrarse emperador. Llegó a dominar casi toda Europa occidental, excepto Inglaterra, lo que provocó que ese país se constituyera en el defensor de la libertad y la democracia, imagen que fue muy bien vendida y explotada por la Cancillería británica para consolidar su poderío mundial, tanto militar como comercial. Este, digamos, es el tercer hito. Y el cuarto, la batalla de Waterloo en 1815, tras la cual la banca Rothschild se hace cargo de la bolsa inglesa y de lo que hoy se conoce como la City de Londres. El quinto hito es la financiación de Karl Marx y su manifiesto comunista por medio de la misma banca Rothschild a mediados del siglo XIX y que explota 50 años después. El sexto es la fundación de la meca cinematográfica de Hollywood de 1911 y a partir de allí dirigir la política cultural del planeta. El séptimo es la creación de la Reserva Federal, que le quita a Estados Unidos la capacidad de emitir su propia moneda, lo que se traslada a un pool de bancos manejados por las familias Rothschild, Rockefeller, Morgan, Warburg, Lazard, Moses Israel Seif y Kuhn Loeb. La primera decisión de la Reserva fue financiar Hollywood. El octavo hito es la Primera Guerra Mundial en 1914, iniciada tras el asesinato del príncipe heredero del Imperio Austrohúngaro en Sarajevo, a mano de alguien perteneciente a la logia La Mano Negra. Significó la caída final de los imperios europeos, la consolidación de Estados Unidos como primera potencia mundial, el posicionamiento de Occidente sobre la cuenca petrolera del Medio Oriente, la humillación de Alemania generando las condiciones para la Segunda Guerra y la aparición en el escenario mundial del sionismo. El noveno hito se da entre 1905 y 1917 con la Revolución Bolchevique, financiada por la Banca Internacional, que significa la instalación del marxismo como un sistema político alternativo que se exporta con una rapidez extraordinaria a todo el planeta. El décimo hito es la creación del CFR en 1921 para comenzar a diagramar las relaciones internacionales de la banca mundial. El undécimo hito es la crisis de la Bolsa de Nueva York en 1929. La Reserva Federal sacó de circulación 1/3 del total de los billetes y 1/3 de los bancos cayeron. La crisis fue preparada por Roosevelt para asumir el poder y apoyada por los bancos integrantes de la Reserva
que con el plan Keynes aumentaron 10 veces el circulante. Milton Friedman, de que nadie puede decir que sea un subversivo, dice en su libro La contrarrevolución en la teoría monetaria: resulta clarísimo que en todos los momentos de la gran crisis la Reserva Federal tenía dentro de sus facultades la de prevenir la disminución de la cantidad de moneda y producir un aumento de la misma. Esto no se lo intentó, o por el contrario, había sido aplicado perversamente, había sido utilizado para provocar una increíble deflación en la economía norteamericana y en el mundo. Dice Roosevelt, que es el gran beneficiario de la crisis esta, es prácticamente a quien le debemos la Segunda Guerra Mundial. Yo lo expliqué una vez en un programa especial de historia, que fue ese personaje directo por el cual provocó la Segunda Guerra Mundial. Vino a raíz de la crisis del 29. Con la tremenda recesión global provocada por la crisis cambiaria de 1929, se genera el 12º hito en 1939, la Segunda Guerra Mundial. La misma determina la división del mundo en dos grandes bloques, el ascenso de Estados Unidos como excluyente primera potencia, y se crean los organismos de dominación globales, la ONU, el Banco Mundial, la OMS, el Fondo Monetario, la OEA, la FAO, la OTAN, el Consejo de Europa. Rockefeller crea la CIA. Se instala un nuevo orden mundial con los acuerdos de Bretton Woods en julio de 1944 y establecieron las políticas económicas mundiales. El 13º hito es la creación del Estado de Israel en 1948, como gendarme para controlar la mayor cuenca petrolera del planeta. El 14º hito es el triunfo de la Revolución China y el ascenso de Mao al poder en 1949, consolidando el marxismo en el país más poblado del planeta, con gran repercusión en toda la región. Hoy tenemos los resultados a la vista. El 15º hito es la toma formal por medio de la masonería del Vaticano, en 1958, tras la muerte de Pío XII. El bloqueo El 15º hito es la toma formal por medio de la masonería del Vaticano en 1958, tras la muerte de Pío XII. El bloqueo para la asunción de Gregorio XVII y el nombramiento de Juan XXIII. Se convoca el Concilio Vaticano II, que cambia para siempre la Iglesia Católica. Hoy, con el siniestro Papa Francisco, vemos las consecuencias. El 16º hito es el triunfo de la Revolución Cubana y el ascenso de Fidel Castro al poder en 1959. Es un hecho fundamental, ya que en plena Guerra Fría se establece una base marxista en el continente americano, que perdura hasta el día de hoy. El 17º hito lo conforman los movimientos juveniles de 1968, que generó un nuevo tipo de demanda social, ligado a nuevos patrones de ocio, de trabajo, de consumo y de socialización de la juventud, hasta entonces inverosímiles, y el cambio general de la música también. En general se acusa al 68 de la crisis de los valores tradicionales propia de la sociedad contemporánea, que tras el paso de la sociedad preindustrial a la sociedad industrial o sociedad de consumo de masas, se encaminaba hacia la sociedad postindustrial. En este periodo comienza a pacificarse el consumo de drogas amparado por la mayor libertad de la juventud. El 18º hito lo da la guerra a Medio Oriente en 1973, donde el mercado del petróleo se ve sacudido por las disposiciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, que arrastra a los países industrializados a una crisis en el sector energético y por ende a toda la industria y a la sociedad. Se da un bloqueo en el suministro del petróleo y ahora son las naciones productoras las que fijan los precios del combustible. En realidad, los grandes beneficiarios fueron las multinacionales, que comenzaron a multiplicar sus ganancias. Las grandes ganancias derivadas del nuevo precio del petróleo son invertidas en los grandes bancos globales, quienes a su vez los colocan en los países del tercer mundo, comenzando el fuerte endeudamiento que condiciona hasta los días de hoy su política. El 19º es casi simultáneo derrocamiento de Richard Nixon como presidente de Estados Unidos en 1974 y el inmediato fin de la guerra de Vietnam en 1975, lo que significó la primera gran pérdida por Estados Unidos de guerra y la finalización de su hegemonía en el lejano oriente. El regreso de los combatientes a su país trajo como consecuencia un aumento del consumo de drogas entre la juventud.
El 20º hito es la caída del muro de Berlín de 1989, lo que marca el inicio de la disolución de la Unión Soviética y el fin del comunismo en Europa. La dominación por medio de las armas es reemplazada por la dominación económica. Comienza la época unipolar, lo que la prensa del régimen encarga de vender como el triunfo del liberalismo. El 21º es la creación de la Unión Europea en 1993 y marca el comienzo de la regionalización en el planeta. El 22º se da en 1995 con el lanzamiento del sistema operativo Windows 95, lo que da comienzo a la masificación de la computación. Este es un hecho crucial, ya que pone a disposición de la población el interconectado entre computadoras, que si bien tuvo sus comienzos en 1969, toma su forma actual con este lanzamiento de Windows. El 23º es la caída de las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Esta es otra bizarra en la historia, ya que con la lucha contra el narcotráfico comienza la pérdida de derechos de la sociedad. El 24º es la entrada en circulación del euro en 2002, por lo que cada país integrante de la Unión Europea comienza a perder soberanía y a ser rehén del manejo político de las grandes corporaciones. El 25º lo encontramos en la crisis financiera de 2008, que significó una enorme transferencia de dinero entre los que menos tienen hacia los más ricos. Marcó un antes y después en las sociedades occidentales, cuya manifestación más notoria es el descenso a nivel de vida y la reducción de la natalidad. El 26º acontece en 2009 con la pandemia global de la gripe H1N1, lo que lleva a la OMS a cambiar las formas de evaluación. El 27º lo dan las primaveras árabes en los países islámicos del norte de África entre 2010 y 2012, que cambian radicalmente sus sistemas de gobiernos y destabilizan la región, al punto tal que en 2021 y 2011 interviene la OTAN en Libia. Esto cambió totalmente el espectro político de la parte del norte de África y de Asia, ¿no? De todo lo que es la comunidad de musulmán árabe. El 28º es la crisis de Ucrania de 2013, la que convierte al centro de Europa en una zona de conflicto hasta el día de hoy y que tiende a extenderse hacia los Balcanes, complicando la situación de Rusia. El 29º es el Brexit y el alejamiento del Reino Unido de la Unión Europea en 2016, lo que agrava la situación en el viejo continente y acerca a Inglaterra a China. Y el 30º lo da la pandemia actual de coronavirus. Algunos podrán agregar muchos más. Yo creo que los que marcaron antes y después fueron estos, lo que da una imagen de la cosa estructurada y planificada. Esto hay que tenerlo presente porque ya tienen planificados los hitos del futuro. Si queremos enfrentarlos debemos tener una estrategia planificada. Con impulsos personales y del momento no tenemos posibilidad alguna. Observen y relean este resumen por observar la conexión de hechos que parecen aislados entre sí. La estrategia debe ser abarcativa y contemplar absolutamente todo. No hay otra forma de encararlo. Debemos quemar etapas y lo más rápido posible.